Entonces, ¿cómo está organizado el INGEMET? Tiene tres brazos principales, que son la investigación geológica, que es la base fundamental para conocer el potencial geológico. Todas las diapositivas que ustedes han visto en las anteriores presentaciones, donde les dice el Perú es rico en tales metales, deriva del conocimiento de la carta geológica. Si no se hace este trabajo, nosotros no pudiéramos conocer cuál es el potencial geológico que tiene nuestro territorio. Eso es lo que hacemos primero, investigación geológica. Para esto contamos con un staff de investigadores, ahora muy jóvenes, que tratamos de impulsarlos, que estudien maestrías, doctorados, y luego insertarlos a los programas de investigación que nosotros tenemos en el INGEMET. Luego, concesiones mineras, que fue muy bien explicado, esto pasó, ya conocen ustedes, y la parte de rol promotor, porque investigamos con este conocimiento que adquirimos. ¿Qué es lo que hacemos luego nosotros en el INGEMET? Tenemos que promover algo con estas investigaciones que realizamos. Entonces, en el rol promotor, les voy a comentar qué es lo que hacemos y qué es lo que nos falta, porque nos han invitado justamente para ver cuáles son las estrategias de comunicación como soporte para el desarrollo sostenible del sector, ¿no? Siguiente. Entonces, investigación geológica. En el 99 se acabaron las cartas a la escala 1 al 100.000. Esto fue base fundamental para empezar a conocer y delimitar el potencial geológico del Perú. Pero se determinó que para conocer a mayor detalle las otras áreas de potencialidad se necesitaba cartas geológicas más precisas. Entonces, se empieza a trabajar desde el 2000 la escala 1 al 50.000. El avance, como ustedes pueden ver, es bastante bueno. Tenemos para la parte de la cordillera casi el 40%. Entonces, este es el avance que tenemos en la carta geológica 1 al 50.000. Siguiente. ¿Para qué sirve, además, estas cartas geológicas? Necesitamos buenas cartas para la zonificación ecológica y económica y el ordenamiento territorial, porque eso es base. Primero conozcamos qué es lo que tenemos en la superficie, en el subsuelo, y en base a eso determinar qué áreas deben utilizarse para distintos usos. Por ejemplo, cuando se hace trazos de infraestructura importantes, ustedes muchos han escuchado lo que se viene del Transtren. Entonces van a necesitar mapas geológicos precisos para poder diseñar toda la infraestructura que ellos van a desarrollar. Sobre hidrogeología, nosotros mucho del agua que discurre en las vertientes del Pacífico son aguas subterráneas. Entonces estas, por ejemplo, las cartas geológicas sirven para determinar por qué tipo de rocas están atravesando estas aguas subterráneas. Entonces también se utiliza mucho para los estudios hidrogeológicos. Exploración de fuentes termales, porque a futuro lo que nosotros tenemos que estar viendo son cuáles son las energías renovables que vamos a utilizar. Entonces, para ello también es bueno que entendamos cómo va el futuro de las fuentes geotermales. Y algo importante, el Perú, por su relieve, es un país altamente con riesgos geológicos. Tiene mucho potencial para riesgos geológicos, entonces tener los mapas geológicos también nos sirve para la gestión de riesgos geológicos. Y finalmente, por el sector, la exploración regional de yacimientos minerales e hidrocarburos, lo que se conoce como el potencial geológico. Es a eso a lo que apuntamos nosotros. Y este es el potencial geológico, está en 23 franjas. Siguiente. Estas son las 23 franjas. Nuestro país cuenta con todos los elementos de la tabla periódica en concentraciones. Tenemos un potencial amplio, variado, eso lo conocemos. Y esto es la base fundamental para que se pueda desarrollar concesiones, exploraciones, etc. Siguiente. ¿Qué más realizamos? Porque nosotros tenemos varios programas de investigación. Prospección geoquímica. Los investigadores van a distintos puntos de territorio en las cuencas hidrográficas, toman muestras, y estas muestras son base fundamental, por ejemplo, para entender el comportamiento del medio ambiente, y los exploradores utilizan estos datos para ubicar las posibles fuentes de enriquecimiento de algunos metales. Analizamos para cada punto del territorio 52 elementos de la tabla periódica química. Entonces, cuando tienen problemas y dicen, esta área de mi cuenca estará contaminada o no, pueden buscar la información, porque todo está a libre disposición a través de una página web del INGEMET, que es el GeoCatMin. Entonces, ahí hay bastante información. Y el programa para este año es la región de Moquegua y Abancay. Siguiente. ¿Qué más? En el tema de rocas y minerales industriales, todas las áreas que ustedes ya ven coloreadas, ya se conoce el potencial en rocas y minerales industriales.
Este año se va a trabajar en Tumbes, Piura y Lambayeque. Siguiente. Siguiente, por favor. Fuentes geotérmicas. Tenemos identificado las fuentes más importantes para Perú. El sur de Perú es el más importante. Hacia la parte central y norte tenemos un potencial, pero de energía, de fuentes de menor entalpía. Entonces, se está trabajando para tener el centro geotérmico y un laboratorio de geotermia para Perú, de tal forma que podamos tener energías renovables en el futuro. Siguiente. Y adicionalmente, desde hace varios años se empezó con los estudios de geoparques y geoturismo, porque este es otro potencial importante al que nosotros no le hemos puesto todavía el interés necesario. Se tiene 2 o 3 ejemplos. Ustedes, por ejemplo, muchos conocerán el Cañón del Colca. El Cañón del Colca tiene una organización que la administra, que es Autocolca. En base a los estudios que se tenía, le han dado una potencialidad y este año vamos a tener el primer encuentro internacional de geoparques en Arequipa, que va a ser del 14 al 15 de julio. Entonces, aquellos que tengan interés de conocer hacia dónde apunta futuro para poder tener todos estos geoparques, porque para tener la calificación geoparque es una calificación internacional. Y la primera región que va a lograr eso es Arequipa. Hace poco el experto que estuvo en México, reunido con todos los expertos mundiales, se han interesado mucho en el potencial de geoparque que se puede tener en la región de Arequipa. Entonces, ¿cuántos geoparques más tenemos en el territorio? Y todo esto es estudiado igual por los geólogos de INGEMET, de tal forma que le damos ese potencial de geoparque. Les explicamos de cómo se forman estos lugares naturales, que no está hecho por el hombre. Entonces, todo esto le da un valor adicional al turismo en el Perú. Siguiente. Y bueno, aquí se ha puesto un grupo de mapas, se genera mucho más mapas, pero por ejemplo, tenemos el inventario de peligros geológicos, el mapa hidrogeológico, el mapa neotectónico, que son estas fallas que ustedes cuando viajan en las carreteras seguramente ven y dicen falla geológica. Pues les cuento que de eso tenemos un mapa, generamos un mapa de esas fallas geológicas, el mapa de huaicos, porque Perú es un país con muchos huaicos, el mapa de zonas críticas, que son los puntos rojos donde se dice estas son las zonas más críticas. Entonces, en general, ven, nuestro país es altamente riesgoso por su mismo relieve y por la geología que tiene. Siguiente. Con todas estas investigaciones se ha logrado, por ejemplo, que se pueda reubicar en ciertas zonas de desastres, ciertos poblados. Aquí ven un ejemplo. Siguiente, en Amata, Moquegua. Siguiente. Otra zona donde también se hizo un trabajo bien minucioso, que es en la zona de Paruro, que ustedes han escuchado, hubo el sismo. Ahí también INGEMET ya había advertido que esta área tenía que ser reubicada en la zona de las poblaciones donde estaban viviendo, y se continúa monitoreando cada actividad. Siguiente. En el caso del volcán Ubinas, lo mismo, se logró la evacuación de todas las personas que vivían alrededor de la actividad del volcán Ubinas, y estas ahora han sido trasladadas a Pampas de Hawái. Siguiente. Ok, eso fue en relación a las investigaciones geológicas. La parte de concesión minera, como lo explicó la doctora, está tan bien especificado que ustedes pueden encontrar esta leyenda. En esa leyenda está bien claro el estado actual de cada concesión minera. Ustedes van al internet, hacen clic en un cuadrado y van a tener el historial de cada cuadrícula. Todo es tan transparente que les dice incluso la hora y el minuto en que entró la concesión. Entonces, ahí no puede haber dudas. Por eso ella habló muy bien de cómo también lo administra INGEMET. Entonces, ahí está súper claro cómo INGEMET hace todo el procedimiento del catastro minero. Siguiente. Hay una ley, que eso ya lo explicó la doctora, creo que pasamos. Siguiente. Solo aquí, para tenerlo claro, que la concesión minera es un bien distinto y separado del predio, de la superficie donde se encuentra ubicada. Son cosas distintas. La concesión es a partir del subsuelo, eso tiene que estar claro. Y las concesiones no solo se otorgan en territorio, también puede ser en la parte marina. Que a futuro, ¿qué nos toca? No tenemos todavía un mapa geológico de la plataforma marina. Nos toca a futuro preocuparnos cuál es el conocimiento actual que tenemos de la plataforma marina del territorio, porque recuérdense, tenemos continente y tenemos mar. Entonces, la siguiente tarea es qué hacemos con el potencial geológico de la plataforma marina que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, para eso también INGEMET ya ha empezado a programar un plan. ¿Cómo va a ser la sistematización de las cartas geológicas que vamos a desarrollar en la plataforma marina? Siguiente.
Bueno, eso también la doctora ya lo explicó, cuál es el proceso para adquirir la concesión. Siguiente. Bueno, esto también, aquí quizás explicarles que una concesión es una área amplia, pero la actividad minera no se da en toda la concesión. Ella lo explicó bien, por qué necesitan varias cuadrículas, ¿no? Porque ahí ellos van a diseñar todo el área donde se va a llevar a cabo este proyecto. Entonces, normalmente, por geología, los yacimientos buenos no pueden exceder el kilómetro cuadrado. No hay yacimiento grandes, los yacimientos son chiquitos, los yacimientos se enriquecen a profundidad, ¿no? Eso es bueno también que ustedes conozcan. Siguiente. Y otra cosa importante, en el sistema, el catastro de áreas restringidas a la actividad minera está bien especificado. Eso también hay una precisión de los ingenieros geógrafos que han diseñado los polígonos exactos de las áreas restringidas. Esto también está bien claro. INGEMET, una de sus tareas es verificar que las concesiones que otorga no se tienen que superponer a ningún límite de estas áreas restringidas, las cuales son varias, ¿no? Siguiente. Bueno, las entidades que otorgan concesión son tanto INGEMET en Lima y también varias oficinas descentralizadas de los gobiernos regionales. Siguiente. Y otra cosa importante, de todas las áreas concesionadas, ¿saben cuánto por ciento solamente está en exploración a nivel del territorio? Se tiene 0.31% del área del Perú está en exploración, ¿no? Y en explotación el 0.94% del territorio. O sea, las áreas de minería donde se desarrolla la minería es mínima en comparación a todas las cuadrículas que ustedes ven. No en todas las cuadrículas hay exploración. Siguiente. Ahora les quiero contar sobre cuál es el CONCON, la comunicación con las comunidades. Se trata ahora, con todas las oficinas descentralizadas, de ir a los colegios. Nos enfocamos en los colegios, en las universidades, para explicarles cuál es el potencial geológico que tenemos nosotros a nivel del territorio. Se los lleva al campo para que conozcan los alumnos o los universitarios interesados en ver qué pueden estudiar en ciencias de la tierra. Se les hace talleres a los gobiernos regionales, se participa en seminarios, congresos nacionales e internacionales. Siguiente. Estas son las oficinas descentralizadas que a partir de... Esto se logró, por ejemplo, gracias a la gestión de la ingeniera Susana Vilca. Ella apostó para empezar a transferir el conocimiento geológico a nivel nacional. Fue una cosa que ella propuso, dijo, necesitamos que este conocimiento que se desarrolla en Lima se transfiera a nivel nacional. Aparte de hacer concesiones, este conocimiento amplio de la geología debemos llevarlo a nivel nacional y esto es lo que hoy en día se tiene. Llegamos a todas estas áreas del territorio llevando este conocimiento. Siguiente. Además, justo ante la pregunta anterior, realizamos asistencia técnica a los gobiernos regionales, locales y nacionales, dándole talleres para que hagan el cálculo de sus recursos naturales para cada región. Hemos creado manuales estandarizados y sistematizados para que cada región utilice estos manuales y en base a eso hagan sus cálculos y puedan determinar regionalmente su potencial y realizar el inventario minero también de sus regiones. Durante el año, este es el programa del 2015, 2014 también hubo un programa, entonces van los técnicos de INGEMET, se reúnen con los técnicos de los gobiernos regionales y ahí hemos encontrado deficiencias. ¿Saben ustedes cuántos geólogos o mineros hay trabajando en los gobiernos regionales? No hay técnicos ubicados, entonces ahí hay un problema. Entonces, ¿qué toca hacer a futuro? Ubicar personas técnicas especializadas en los gobiernos regionales haciendo este trabajo, porque es algo que tienen que conocer sistemas geográficos, tienen que conocer variables geológicas, entonces no puede hacer este cálculo un abogado, no lo puede hacer un ingeniero civil, esto tiene que ser trabajado por especialistas, ¿no? Entonces ahí tenemos una deficiencia. Cuando hacemos las invitaciones nos ponen en la lista abogados, nos ponen ingenieros civiles y cuando decimos el geólogo, el ingeniero de minas, no lo tenemos, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, entonces ahí tenemos que trabajar en conjunto. Siguiente. Además, hacemos asistencia técnica en el caso para peligros geológicos. Hasta ahora, INGEMET ha producido más de 200 reportes técnicos que estos sirven para la declaratoria de emergencia, para que luego tengan presupuestado obras ante el INDECI y el MEF, ¿no? Esto también, el INDECI y el MEF no puede dar un presupuesto a una zona que ha sufrido riesgos antes que
INGEMET no haya estado en la zona y haya hecho el estudio. Entonces nuestros técnicos también están distribuidos en donde cuando hay un huaico, los técnicos tienen que ir rápidamente y hacer el estudio geológico y decir dónde deben ser ubicados o cuál ha sido el factor del problema. Siguiente. También realizamos asistencia a la pequeña minería, ¿no? Entonces este año está programada en las regiones de Apurímac, La Libertad, Ancash, Cusco. Siguiente. Adicionalmente, esa es la parte Perú, pero ustedes han visto en la presentación anterior que dijo los commodities, los precios, no dependen de nosotros, eso depende a nivel mundial. Entonces tenemos que estar en otros sitios promoviendo el potencial geológico o el potencial minero que tenemos. Para ello, ¿qué hacemos? Estudiamos ANAPS, donde podemos ubicar áreas estratégicas favorables para encontrar un yacimiento. Entonces tenemos que estudiar también áreas y decirles, ¿saben qué? Perú tiene un potencial para que ustedes puedan invertir. Entonces también tenemos que ver la parte internacional, porque la inversión viene de afuera. Siguiente. Y bueno, como nos pidieron sugerencias, sugerimos que debemos organizarnos todas las entidades que estamos relacionadas a recursos naturales. ¿Hacia dónde apuntamos con el potencial de recursos naturales que nosotros tenemos en el Perú? ¿Cuál es nuestro plan con todo ese potencial de recursos naturales que tenemos? Y tenemos que coordinar con el Ministerio de Educación porque ellos son los que diseñan la educación en nuestro país. Ellos deben conocer y plantear cómo va a ser la educación en el tema de recursos naturales hacia los estudiantes. Y como país minero, lástima que no tengamos un día de los minerales o día de los recursos naturales. Se debe tener un día donde podamos nosotros conversar, desarrollar todos estos temas en el día de los minerales o el día de los recursos naturales. Y ya más antes también lo dijeron, ¿por qué no coger modelos exitosos? Australia y Canadá son buenos modelos. Y yo principalmente hemos visto Australia. ¿Sabe cómo funciona en Australia? Siempre en Australia anda el investigador, el técnico y el abogado, porque el abogado va a normalizar, va a parametrar, el técnico le va a decir, esto parametriza, y cuando los dos no pueden resolver el problema, el científico dice, dejen que yo estudie y yo les cuento luego qué es lo que ustedes pueden normalizar en este caso. En el Perú, ¿cómo funciona? El abogado por un lado, el técnico por otro lado y el científico por el otro lado, y cuando alguien quiere regular normal, problema grave. Entonces ahí necesitamos sentarnos las tres especialidades, porque si no se regula, si no se normaliza con las variables técnicas, siempre vamos a tener este problema que hoy actualmente tenemos, ¿no? Y antes, por favor, no lo adelante. Estos son los ejes principales que funcionan en todo sitio: el Estado, las compañías privadas que invierten y las comunidades. O sea, eso tiene que marchar, ¿no? Gracias, eso es todo.